Muy bien, Alex, muy buenas tardes. Entonces iniciemos con la clase planificada para el día de hoy. Me gustaría que más o menos me comente cómo le fue con la evaluación de la semana anterior. Si no recuerdo mal, se les puso una forma diferente de hacer la autoevaluación. ¿Cómo le fue? A mí en lo personal no me fue tan complicado porque, bueno, a la primera la había entendido, pero a la despuésito como que viendo nuevamente el video ya le fui haciendo más o menos cómo es de hacer. Ya, y Pero en cuanto a la autoevaluación, porque esto es algo diferente, algo que no habíamos hecho antes. la evaluación, ¿cuál? El trabajo en clases que hicimos mediante las páginas web, creo que era, Ya, no sé si está visible el documento que está en pantalla en este momento. en pantalla. Sí, sí, sí. Ya está el aula virtual, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que es justamente los objetivos, lo que vimos la vez anterior, ¿no? Lo que es documentos, hojas de cálculo, las presentaciones, las actividades de aprendizaje. Y por aquí había también esto de la autoevaluación de la unidad. ¿Sí logró realizar esta autoevaluación? Esa no, aún no la hago, mi estimado Alicia. Ya. Entonces, le sugeriría, ingrese por favor a la autoevaluación y vamos revisando porque el tema de hoy tiene que ver justamente con esto. Ya, Alicia, deme un momentito, a ver. Mm, a ver, no la encuentro. Es en la unidad 3.1. No me entra, Alicia, no le veo. Unidad 3.1, no hay la evaluación. En la parte inferior, en donde dice autoevaluación. Sí, A ver, ahí entonces. Si le actualiza la página, ya debe aparecer. en eso estoy ahorita. Ya me asomó la autoevaluación. Muy bien. Entonces, en la parte inferior dice ingresa el enlace y contesta la autoevaluación. No le voy a ir dando las respuestas. Vamos a ir revisando nada más las preguntas. Usted va a ir marcando conforme a lo que crea que es su respuesta, ¿no? Cuando usted le hace clic ahí, aparece esta ventana que dice evaluación semana 5. Ya. ¿Sí le apareció? Sí, evaluación semana 5 me sale. Ya, entonces ahora trabajemos solamente en su ventana nada más para no distraerle, por favor. Y vamos a ir leyendo nada más, ¿no? La Ok, primera dice, escriba sus apellidos y nombres. Tenga la bondad de ir llenando. ya. Sí. El siguiente elemento dice, seleccione su carrera. Con un clic nada más, ¿no es cierto? Me avisa cuando ya aparezca la primera pregunta. Yo ya estoy terminando. Ahí ya está contestando. Bien, bien. Ya estoy contestando. Entonces, solamente es cuestión de seleccionar verdadero o falso, ¿no? Dependiendo Mm. de caso. Cuando termine la evaluación, por favor, va a haber una pantallita al final que le dice, ¿no? Se ha contestado este formulario. Ujú. ¿Cuál hago? Sí. Los archivos de la pregunta, sí. Listo. Muy bien. Está en la pantalla entonces que dice ya finalizado el formulario. Sí, evaluación semana 5. Se ha registrado tu respuesta. Por favor, esa pantallita vamos a capturar y vamos a enviarme a mi WhatsApp personal como evidencia de que usted ya ha finalizado esta evaluación. Eso es lo que tienen que hacer todos los estudiantes en esta clase.
Es decir, primero llenar el formulario, contestar, capturar la pantalla, la última, y luego enviarme a través de WhatsApp web a mi WhatsApp personal, y esa es la evidencia de que se ha cumplido con la tarea. Ya, ok. ¿Ya? ¿Correcto? A ver. Espera, se está cargando el WhatsApp, dice. Ya, Estoy en la computadora más que todo y tengo descargado el WhatsApp. ya, no se preocupe. ¿Ha llenado tal vez este tipo de formularios en otras ocasiones? Sí, sí he llenado esos formularios para a veces compañeros mismo de la prensa necesitan algún tipo de información para saber cómo está el respaldo. Tanto políticos incluso están usando esta plataforma para realizar las encuestas, más que todo, a ver cómo se va a realizar las primarias, se puede decir en esta parte. Entonces, muchos están usando eso y se están prácticamente enviando. Muy bien, correcto. Y justamente de esto se trata la actividad del día de hoy. ¿Cómo creamos este tipo de formularios? ¿Cómo extraemos la información y cómo podemos hacer uso de la misma? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Vamos a salirnos un poquito de lo que estaba planificado, digamos, en la guía de estudio. El tema de hoy era justamente cómo se crean filtros en lo que es correos electrónicos, pero me parece que esta herramienta es una de las que más se necesita para que ustedes puedan utilizar y recopilar información. Entonces vamos a trabajar sobre esto, sobre la creación de formularios en la herramienta de Google. Para poder empezar a crear nuestros formularios, nosotros tenemos la siguiente opción, ¿no? Primero, bueno, yo voy a salirme de la página, regresé al aula virtual. Lo primero que tenemos que hacer es tener abierto nuestro correo electrónico en Gmail, cualquiera de las opciones, ¿no? Puede ser desde Gmail, puede ser desde YouTube incluso. La cuestión es que necesitamos que esté habilitado un servicio de correo electrónico para poder empezar a trabajar con esta herramienta. Entonces, vamos a ver. Por ejemplo, aquí me voy al correo electrónico. A ver, me pide la clave. Vámonos con otra clave mejor. Listo, ya le envié el licenciado el. Ya, muy bien, vamos a verificar. Bueno, está cargándose mi WhatsApp también acá en mi computadora, pero en el celular ya me llegó aquí la evidencia. ¿Por qué le hago que haga este proceso? Porque usualmente les piden siempre que ingresen ustedes también con lo que una vez que llenen el formulario, que envíen una evidencia de haber cumplido con la tarea. Entonces, lo que usted acaba de hacer es el proceso completo prácticamente, ¿no? Contestar el formulario, capturar la pantalla y enviar a la persona responsable que registre su respuesta. A veces piden que se haga este proceso. Usted acaba de cumplir con ese proceso de manera completa. Ah, entonces ya no tengo deberes ya. Digamos, en teoría, aunque el deber va a ser al revés, usted va a tener que enviar un formulario para mí al final de la clase y yo tengo que enviarle la captura de pantalla para que quede evidencia de que sí contesté lo que usted ha hecho. Ah, ya, ok, ok. Muy bien. ¿Está visible el correo electrónico en pantalla? Sí, sí, ahí está su Gmail. Ya, muy bien. Entonces, una vez que estamos en Gmail, nos vamos a las aplicaciones. Y dentro de las aplicaciones vamos a buscar por aquí, dependiendo de cómo usted está haciendo uso de estas herramientas, puede ser que vayan adelantándose un poco más arriba o más abajo las opciones, ¿no? Pero normalmente esta opción de formulario suele estar por acá abajo. Mire, está casi al final. Aquí tengo esta opción que dice formularios. Esto es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Cómo creamos formularios para poder enviar a las personas y poder receptar su información? Estos formularios son indispensables ahora porque, por ejemplo, desde los colegios les piden que hagan algún estudio de caso, alguna trabajo monográfico y les piden que recopilen información. No se diga a nivel de tecnologías o a nivel de ingenierías, todos prácticamente requieren recibir información y eso se lo hacen de manera muy fácil a través de formularios. Y como usted ha indicado, ¿no? Ahora incluso hasta los partidos políticos están receptando información a través de esta herramienta de formularios. Simplemente hacemos un clic aquí en formularios y vamos a pasarnos a una nueva pestaña que me dice formularios de Google. Si es la primera vez que usted va a ingresar a esta opción, le va a pedir que valide con su clave, con su contraseña. Pero en mi caso, como ya he hecho uso de estos elementos en varias ocasiones, simplemente ingresa de manera directa, ¿no? Aquí tenemos algunos formularios. Por ejemplo, tenemos un formulario en blanco, completamente vacío. Puedo yo utilizar, por ejemplo, mire, una plantilla para una invitación a una fiesta, para crear datos de contacto, para una empresa, por ejemplo, para un cliente, ¿no?
Y también abajo aparecen los formularios que recientemente se ha utilizado y también los que ya están almacenados en el computador. Uno de estos formularios ustedes llenaron al inicio de la carrera para poder yo facilitarles sus credenciales de acceso. Justamente este es el elemento que había utilizado antes. Vamos a empezar desde cero. Dice crear un formulario en blanco. Entonces, para crear un formulario en blanco, mire, es bastante fácil. Me dice primero formulario sin título. Vamos a suponer que vamos a preguntar en este momento, por ejemplo, hacemos una encuesta sobre los cuidados que tienen las personas cerca del COVID, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí cuidados frente al COVID. Muy bien, ese es el título, ¿no? El título normalmente se recomienda que no sea tan extenso. Aquí abajito dice descripción del formulario. Voy a tratar de irle remarcando lo que les voy explicando, en donde dice descripción del formulario es donde usted debería colocarle ahí, por ejemplo, la identificación, la información en donde se va a pedir que colabore las personas que usted le solicita su ayuda y también tiene que decirles, ¿no? ¿Para qué se trata el formulario? Porque mucha gente a veces no quiere proporcionar información así, porque sí, si usted se identifica, soy estudiante del Instituto Superior José Ortega C, del Tecnológico, ¿no? Y vamos a realizar una encuesta para analizar el mercado y el impacto de tal empresa, por ejemplo. Y bueno, y ahí usted va a identificarse. Esta información es la que debe colocar aquí en descripción del formulario, ¿no? Entonces, un corto saludo, buen día y bueno, de ahí, ¿no? Desde ya agradezco su participación, su colaboración. Soy estudiante, como le decía, ¿no? Del Tecnológico José Ortega Gasset o de la empresa o del partido político y la encuesta es para lo que usted desee, ¿no? Ahí le plantea máximo unas dos líneas. No hay que cansarle al usuario con tanto texto porque solamente leer esas dos líneas ya se nos va a ir. Podemos personalizar esta información, ¿no? Si yo marco el texto, aquí podemos ver este pequeño botón para la negrita, que es el bold, la itálica, que es la cursiva, esta UI, que es para subrayado. Aquí tengo la opción también para colocar enlaces, sí, pero si vamos a realizar una encuesta, como colocar un enlace para que se vaya a otro sitio, como que no va a tener mucho sentido, ¿no? Y bueno, aquí tenemos para ir enumerando con viñetas y quitar directamente todo el formato que estamos haciendo. Es un editor de texto muy básico. Vamos a empezar con las preguntas, entonces, ¿no? Aquí me dice ya, mire, pregunta sin título, opción número uno. Por ejemplo, la primera pregunta, ¿cómo es cuidados frente al COVID? Yo le voy a poner, se lava las manos, por ejemplo, al llegar a casa. Esa es la primera pregunta, ¿no? Entonces, las preguntas yo le voy a poner con dos opciones, con un sí o con un no. Entonces, en la opción número uno yo le voy a poner aquí sí. Hacemos un clic más abajito porque me dice añadir otra opción. Y ahí tengo la segunda opción que dice no. Vamos a suponer que se me ocurre poner una opción que no contesta, ¿sí? Vamos a ponerle ahí una tercera opción. No responde o no contesta, ¿sí? No responde y le dejamos de esa manera las opciones. Vamos a suponer que no es válida esta opción de no responde. Yo puedo eliminar esta opción aquí utilizando esta X para eliminar este ítem, ¿no? Y me quedo solamente con opción sí o no. Muy bien. Ahora, eh, vamos a suponer que todas las preguntas van a ser muy similares a lo que estamos hablando en este momento. Si voy a tener una opción, una pregunta y luego las otras respuestas van a ser de sí y no. Entonces, para no estar repitiendo la pregunta, puedo yo copiar y duplicar este elemento para ganar tiempo. Entonces, aquí tengo la opción que me dice que tengo estas dos hojitas que están en esta parte inferior. Aquí, esta opción me permite duplicar la pregunta actual. ¿Sí? Este botón voy a utilizar en este momento. Hacemos un clic aquí en duplicar. Mire, ya tengo la misma pregunta. Se va a lavar las manos al llegar a la casa. Ahora le voy a cambiar. Se lava las manos al llegar a su trabajo, por ejemplo. A su trabajo. No nos olvidemos aquí, por favor, de las reglas de Netiquette. No debemos escribir todo con mayúsculas. No nos olvidemos de escribir todo con mayúsculas. Es decir, que estoy gritándoles a las personas, estoy levantando la mano, la voz. Entonces tenemos que escribir las mayúsculas donde corresponden, si son abreviaturas ahí, no hacer abuso de todas las mayúsculas, ¿no? En el caso de las opciones sí o no, les he colocado mayúsculas porque quiero que ahí lean bien las opciones, nada más. Bueno, vamos a suponer que tengo una tercera pregunta similar. Ya sabemos, simplemente voy a utilizar el botón de duplicar que tengo en la parte inferior y ya tengo una tercera pregunta, ¿no? Dice, se lava las manos al llegar a su trabajo, pero vamos a suponer que cometí el error, ya no necesito ese tipo de pregunta. Entonces, al lado de
opción duplicar, tengo este basurerito que me permite a mí eliminar esta pregunta. Y ya tengo hasta este momento dos opciones de respuesta. No se lava las manos al llegar a la casa y se lava las manos al llegar a su trabajo. Muy bien, vamos a ver. Analicemos un poquito más ahora con las otras opciones que tengo en la parte lateral. Aquí tengo una cinta de opciones. La primera tiene un más y mire, me dice aquí que voy a añadir una pregunta a través de esta opción. Con esta dice importar preguntas. Yo puedo traer preguntas que ya estén creadas, por ejemplo, a través de un formulario anterior. Mire, por ejemplo, yo puedo seleccionar un formulario que ya haya hecho antes, desde que hago clic en formulario y en ese momento se van a copiar, se van a insertar esas preguntas en el formulario actual. Tengo aquí también la opción que dice añadir títulos o descripciones. Vamos a suponer que yo necesito seleccionar a mi formulario. Vamos a elegir aquí, añadir título o descripción. Me dice sin título. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, eh, datos generales. Es una sección independiente a la que acaban de contestar en la parte superior, ¿no? Y en la descripción le voy a poner la encuesta es anónima. Favor ingresar los datos, ¿ya? Ingresar los datos. Y este cuadrito que yo tengo aquí, yo le puedo colocar en la parte superior antes de empezar con la encuesta. Para ello simplemente me voy a ubicar de igual manera en estos 6 cuadritos que tengo en la parte superior de esta sección aquí y voy a poder arrastrarle hacia arriba y colocarle en el lugar que yo necesite. Voy a arrastrarle en este caso hasta que se coloque esto en la primera parte. Voy arrastrando, le suelto. Mire, estoy ya entre la pregunta 1 y 2. Yo creo que va a ser más fácil de irles enumerando, ¿no? Uno para que vayamos viendo cómo se van generando las respuestas. Para editar simplemente es clic sobre la pregunta y de esa forma ya puedo ir modificando los datos, ¿no? Y como yo quiero poner estos datos generales, le voy a colocar más arriba todavía. Muy bien, datos generales. La encuesta es anónima, favor ingresar los datos generales. Ya, nada más. Muy bien. Ahora, lo mejor es a medida que voy construyendo el formulario, ir observando cómo voy yo creando el formulario y cómo va a ver también la persona que va a recibir este formulario. Porque no sería dable hacer 10 preguntas o 20 y luego al final recién darme cuenta que no está bien diseñado el formulario y borrarlo y empezar desde el principio. Para ello voy a utilizar este ojo que tengo aquí. Sí, este botoncito me va a permitir a mí dar una vista previa de lo que estoy creando en este momento. Mire, el botón se llama justamente vista previa. Al hacer un clic aquí, se abre una nueva pestaña, ¿sí? No es que se me borre el formulario, se abrió esta nueva pestaña que le estoy señalando en este momento. Aquí está la nueva pestaña. Cuando yo ya deje de revisarlo, puedo regresar simplemente al formulario anterior, porque el formulario anterior, en cambio, se encuentra aquí, en mi caso, en mi tercera pestaña. Aquí está el formulario donde yo estoy creando la información. Este formulario es solamente para ver cómo se está creando, ¿no? Y bueno, ahí dice cuidados frente al COVID, ahí está el saludo, y luego dice, mire, datos generales, la encuesta es anónima, favor de ingresar los datos. Mire, esa etiqueta que yo le puse aquí es simplemente para poder identificar, para poder precisar algún dato de ese bloque de preguntas que viene y con ello luego yo puedo ir planteando las preguntas, ¿no? Mire, tengo la pregunta número 1, ¿se lava las manos al llegar a la casa? Tengo la opción de sí o no, se va a seleccionar una de ellas, o se lava las manos al llegar a su trabajo, sí o no, ¿sí? Y una vez que ya se contestan las preguntas, yo puedo enviar incluso ya este formulario contestado. Mire, es idéntico a lo que usted acaba de observar en la prueba que acaba de rendir. Sí, mire, se ha registrado su respuesta, pero hay algo diferente en esta evaluación, en esta encuesta. Aparecía esta opción en su evaluación que acaba de contestar. ¿Cuál dicen más o menos? La que estoy remarcándole en este momento ahí en pantalla. ¿Sí le está viendo? Está con un círculo y una flecha. Ah, no me percaté, la verdad. No, esa no hay. ¿Sí? Entonces, simplemente se ha registrado su respuesta, incluso en su captura de pantalla que me acaba de enviar. Ah, Usted le no observa, está, no no está. está, le sale Ah, directamente ver puntuación. ¿Sí? exacto. ¿Es por qué? Porque yo le he configurado para que una vez que usted termine su evaluación, no me envíe otra evaluación. ¿Sí? Entonces, todos Ah, estos controles le podemos aplicar, pero ya podemos darnos cuenta más o menos cómo se está generando el formulario, ¿no? Y podemos ir haciendo modificaciones.
Ahora, muy bien. Aquí dice datos generales, ¿no? La encuesta es anónima por seleccionar los datos y ingresar los datos. Usted va colocando las etiquetas. Vamos a ver, luego de la pregunta 1 y 2 vamos a cambiar de estilo de pregunta. Para ello le voy a poner aquí, ¿no? Añadir título o descripción. Entonces voy a añadir otras descripciones y le voy a poner aquí, ¿no? Favor, seleccione las respuestas. Favor, seleccionar, ¿ya? Y aquí la descripción. Solo la respuesta correspondiente. Vamos a ver de qué se va a tratar esto. Como es una sección que estoy creando, le voy a mover para que se coloque debajo de la pregunta 1 y 2, porque la respuesta 3 y 4 va a ser diferente. Entonces, para ello me voy simplemente aquí, nuevamente el botón de añadir pregunta. Aquí en añadir pregunta ya sé lo que tengo que hacer, escribir la pregunta, ¿no? Y le digo, seleccione el horario de trabajo, su horario de trabajo. Y aquí en donde dicen varias opciones, que es la que estaba seleccionado por defecto y que es la que utilicé para las dos primeras preguntas, vamos a cambiar el estilo de pregunta, ¿no? Y mire, ahora me dice, yo puedo dar un espacio para que escriba una respuesta muy corta, para que escriba una respuesta un poquito más extensa a través de un párrafo. Aquí tengo, mire, varias opciones, ¿sí? Aquí tengo la sección de castillas y la sección desplegable. Vamos a ver cómo se comporta la sección de castillas, por ejemplo, ¿no? Castillas, y ahora dice opción 1. Le pongo de 7 a de 7 horas a 15 horas. Otro horario puede ser de 8 horas a 16 horas, ¿ya? Y otro horario podría ser de 8 horas a 17 horas. Y vamos a colocar aquí la opción ninguna. Póngase que no está trabajando, ¿no? Ninguna opción, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esta opción de casillas? Para especificarle mejor, vamos a ver, voy a activar la vista previa y me voy directamente a esta pregunta, ¿no? Mire, dice, favor, seleccionar solo la respuesta correspondiente. Entonces, seleccione su horario de trabajo. Yo puedo seleccionar las 7 aquí a 3 o de 8 a 6 o desde, bueno, aquí he digitado mal, de 8 a 5. Mire, con la sección con el casillero, yo puedo activar varias respuestas al mismo tiempo. Yo puedo darle la opción al usuario que elija dos o más respuestas, mientras que con esta opción, con este botón de radio que se llama, solo puede elegir una de las mismas. Entonces, dependiendo de la pregunta que se plantee, yo voy a permitirle que seleccione dos o más opciones. Obviamente, esta pregunta no estaría acorde con la sección casillero. Cambiémosle la opción. Por ejemplo, le digo, elija, a ver, seleccione el horario para visitas. Entonces, le voy a poner que de pronto puede ir a visitar a una persona de 7 a 8 de la mañana. Otro horario puede ser, por ejemplo, desde las 10 hasta las 11. Y vamos para la tarde. Otro horario puede ser, en cambio, desde las 16 horas hasta las 17 horas. Entonces yo le voy a dar la opción para que elija las respuestas, ahora sería, ¿no? Las respuestas correspondientes, porque va a elegir dos o más respuestas. Hago la opción de vista previa, vuelvo a bajar al formulario y ahora sí, esta persona puede decir que él va a venir a visitar a esa persona a las 7 a 8 o también puede venir a las 4 y a las 5 de la tarde. Entonces, puede seleccionar dos respuestas utilizando este botón de casillas. Por favor, no se olvide, si es que hay alguna cosita que no se entienda, me avise de inmediato, ¿no? Sí, sí, cualquier cosa ya estoy atento. Correcto. Vamos a añadir otra pregunta. Ya tenemos, siempre me va a salir los botones de radio para seleccionar una opción, ¿no? Pero vamos a elegir otra. Por ejemplo, aquí tengo desplegable, ¿sí? Desplegable, vamos a ver cómo se comporta. La pregunta va a ser, bueno, las preguntas ya no van a estar tanto relacionadas al COVID, ¿no? Voy a ponerle preguntas diferentes. Usted eh, nació en la región, por ejemplo. Vamos a ponerle aquí, opción 1, Costa
Cierra, Oriente, insular. Aquí vamos a poner la opción que diga otros. Puede ser que sea extranjero. Pongámosle directamente extranjero para que no sea ambigua la respuesta, ¿no? Veamos cómo se comporta esto desplegable. Me voy otra vez a la opción vista previa. Y en vista previa, eh, a ver, aquí está. Usted nació en la región, clic en la flecha que apunta hacia abajo y aparece esta cinta, esta lista de opciones. A esto se le llama un cuadro combinado, un combo box. Entonces el usuario simplemente va a elegir la respuesta, cierra y nada más. ¿Sí? Vamos a suponer que alguien dice, no, no, yo seleccioné, estoy Costa y nada más, mire. Esta opción puede ser un poquito más fácil de contestar para que la respuesta que seleccione la persona aparezca directamente en la opción. Y no tengamos la ambigüedad de que tal vez está habilitado una, dos, o tal vez no conteste ninguna de las opciones. Mira, aquí ni siquiera está contestada en la primera pregunta. Pero en cambio acá tengo la certeza de que contestó porque aparece la palabra que le corresponde al lugar de donde nació. Si nos podemos dar cuenta, ¿no? Que esta de donde nació se ha insertado más arriba del horario, debería estar abajo. Mire, eso me permite darme cuenta de los errores que voy cometiendo con la vista previa. No hay ningún problema. Cierro el formulario, regreso a la pregunta y lo único que tengo que hacer es arrastrar la pregunta a través de estos 6 puntos en el lugar que corresponda. Puedo ponerle más arriba o ponerle más abajo, ¿no? Esto ya depende de lo que yo vaya a ir construyendo en el formulario. Vamos a ver, vamos con más preguntas porque se nos está agotando el tiempo. Vamos a ver eh, varias opciones de nuevo, ¿no? Aquí dice respuesta corta, la que me había saltado antes. Con respuesta corta yo le voy a poner la opción de que escriba algo el usuario. Entonces ahora le voy a preguntar aquí, eh, escriba su opinión sobre el candidato NN, por ejemplo, ¿no? Esta es una pregunta libre, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se comporta. Me voy nuevamente a la vista previa y aquí está, escriba su opinión sobre el candidato NN. Y va a empezar a escribir, ¿no? Va a empezar a escribir. Observe que los textos que se están ingresando como que tienen un considerable espacio, ¿no? Pero no se puede visualizar todo lo que está escribiendo esta persona. Entonces, si la respuesta es bastante larga, si la respuesta es bastante extensa, en esta misma pregunta le voy a elegir, en cambio, el casillero que dice párrafo. En párrafo, aquí dice, mire, texto de respuesta larga, incluso me da aquí la descripción que va a ser una respuesta larga, voy a vista previa, regreso a esta última pregunta y observe todo lo que estaba escribiendo aparece ya en este casillero y puedo seguir leyendo todo lo que se encuentra ahí. Entonces, la respuesta corta me da un pequeño espacio, un pequeño rectángulo para que pueda ser digitada la información. La intención es que no escriba mucho, ¿no? Pero si ya de hecho tiene que escribir bastante, ahí debo elegir la opción que dice párrafo. Avancemos un poquito más. Vamos con una nueva pregunta. Una nueva pregunta. Vamos a ver, tenemos aquí subir archivos. Mire, se puede pedir que nos suba un documento, que nos suba un archivo. Aquí también se utiliza en ocasiones para tomar exámenes, como usted lo había hecho hace un momento. Yo le podía haber dicho, crea un documento en Word y suba el archivo. Entonces, aquí a través de esta herramienta yo también le podía decir que suba el archivo, que quede el espacio creado y usted recibe esa información directamente a su correo electrónico y se almacena en su Drive. Vamos acá a esta que dice, por ejemplo, escala lineal. ¿Ya? La pregunta dice del 1 al 5, ¿sí? Vamos a ver del 1 al 5. eh, indique su nivel de satisfacción, por ejemplo, en la empresa o con la encuesta, su nivel de satisfacción con la encuesta, ¿ya? Y aquí le tenemos que precisar, ¿no? 1 es malo y 5 excelente, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí yo le voy a poner la opción 1, ya le dije, ¿no? Es malo. La opción 5, excelente. Vamos a ver cómo va quedando esto.
¿Ya? Y mire, aquí me dice, ¿no? Indique su nivel de satisfacción de la encuesta. 1 malo y 5 excelente. Claro que sería de mejorar esta literatura, ¿no? No hay cómo mandarle sí al usuario. Pero aquí tengo, mire, si me dice que la encuesta es mala, va a seleccionar el 1. Que no está tan mala el número 2. Que está entre mala y excelente el número 3. Y si le gusta, va a marcarme hasta el 5 de excelente. ¿Sí? Mire estos niveles que yo puedo ir creando para este tipo de pregunta en este caso, ¿no? Niveles de satisfacción. Vamos a una nueva pregunta. Vamos a ver ahora me toca cuadrícula de varias opciones y cuadrícula de casillas. Sí, ya podemos intuir más o menos, ¿no? El casillas me permitía a mí seleccionar más de dos opciones, mientras que esta de varias opciones me permitía seleccionar solamente una. Vamos a crear una matriz básicamente. Vamos a la cuadrícula de varias opciones. Tengo filas y columnas, ¿no? Aquí voy a poner, por ejemplo, seleccione su hobby, ¿ya? En la fila número 1, no se olvide, las filas son las que están en sentido horizontal. Yo le voy a colocar, por ejemplo, leer. La segunda, eh, navegar en internet. La otra le voy a poner, por ejemplo, em, redes sociales. La otra, dormir. Y la última la vamos a poner ejercicios. Aquí le vamos a poner en columnas. ¿Cuántas horas le dedica a leer? Por ejemplo, vamos a ponerle 1 hora. Puede ser la otra 2 horas. La otra 3 horas. Vamos a ponerle una cuarta opción que diga ninguna. Vamos a ver cómo aparece este formulario, ¿no? Vista previa. Vamos al final. Y aquí tengo, mire, esta matriz. Entonces, seleccione su hobby. Leer, ¿cuánto tiempo le dedica? De pronto 1 hora. Navegar en internet, alguien que diga, no, ninguna hora. En redes sociales pasa 3 horas. En dormir pasa 2 horas como hobby, ¿no? Y ejercicios, las personas que hacen ejercicios le dedican 3 horas. Pero si yo quiero cambiar a ejercicios a ninguna, lo puedo hacer. O si quiero cambiar el ejercicio 1 hora, también lo puedo hacer. Porque la ventaja de estas opciones es que me permite solo seleccionar una respuesta a la vez. Vamos con otra más. Nueva pregunta. Nos tocaría ahora la de cuadrícula de casillas. Ya habíamos intuido. Esta nos va a permitir a nosotros seleccionar varios elementos a la vez. Entonces, miren, nuevamente filas y columnas, ¿no? Entonces, la pregunta sería, si va a poder seleccionar varios elementos a la vez, podría decirle, ¿en qué momento realiza las siguientes actividades? 2 puntos. Entonces voy a colocar las mismas opciones que tenía antes, ¿no? Mire, como son preguntas similares, ¿para qué voy a estar duplicando? Ganemos tiempo. Voy a borrar, voy a eliminar esta pregunta y le voy a duplicar la que tenía antes. Ya tengo dos preguntas acerca del hobby, ¿sí? Pero esta no era su hobby. Aquí le íbamos a cambiar que en qué momento realiza estas actividades. Las siguientes actividades. Y ahora le voy a cambiar aquí ya a cuadrícula de casillas. Mire la ventaja de poder duplicar y cambiarle el tipo de pregunta. Ya no tuve que volver a escribir. Pero ahora las opciones van a ser la mañana, tarde, noche, y vamos a dejarle ninguna. Vamos a la vista previa. Y en la vista previa revisamos asimismo en la parte inferior, mire, en qué momento realizar actividades. Dice, alguien lee las mañanas y en la noche. Mire, navegar en internet solo lo hace en la tarde. En las redes sociales, mañana, tarde y noche. Algunas personas sé que le gusta dormir solamente en la noche. Y realizar ejercicios, alguien dice, no, yo no hago ningún tipo de ejercicio. La diferencia de poder utilizar justamente estas opciones, ¿no? De selección múltiple, en este caso con los casilleros, y solo seleccionar una respuesta con los botones de radio. Vamos verificando que esté contestado todo para ir viendo cómo se resuelven las respuestas. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, cerramos esto. Me parece que sería todo porque lo otro, en cambio, ya es muy poco frecuente el uso de estas otras preguntas, ¿no? Dice,
seleccione la fecha y la hora, ¿no? Aquí yo le voy a permitir que seleccione, por ejemplo, en qué momento usted ingresa a su trabajo. Vamos a colocarle esa pregunta. Pregunta, ¿en qué hora ingresa a su trabajo? ¿En qué momento ingresa a su trabajo? Dos puntos. Y ahí tenemos el calendario para que él elija justamente la fecha, el día y el año, ¿no? Aunque aquí dice fecha, pero si le estoy preguntando en qué momento sería hora, y eso sería lo correcto. Vamos a duplicar esta pregunta, pero le vamos ahora sí a preguntar en cambio en qué fecha ingresó a la empresa o su trabajo, ¿ya? ¿En qué fecha ingresó a su empresa? ¿Ya? Para que se diferencie. Y ahora le vamos a poner aquí la fecha. Vamos a la vista previa rápidamente. Vamos hasta el último. Y ahora dice, mire, ¿en qué momento ingresa a su trabajo? Alguien va a escribir aquí la hora, por ejemplo, a las 8 horas con 30 minutos, 8 horas con 30, ¿ya? Y abajo dice, ¿en qué fecha ingresó a su empresa? Alguien ingresó en el día, el 1 de diciembre del año 2000, por ejemplo, 2002, ¿ya? Y como ya se ha contestado todo el formulario, le voy a enviar nuevamente estas respuestas. ¿Ya? Vamos a suponer que estamos trabajando con un grupo de personas de un mismo lugar. Por ejemplo, un profesor está haciendo una encuesta, está tomando unas pruebas, ¿no? Ya terminó el primer estudiante, se retira de la máquina, ahora va el siguiente. Entonces, el siguiente va a hacer clic en enviar otra respuesta y tiene un formulario completamente vacío para que pueda volver a contestar, ¿no? En cambio, si estoy haciendo una encuesta y no quiero que me vuelvan a contestar, por ejemplo, en ese mismo lugar para que no se alteren los resultados, simplemente lo bloqueamos. Ya vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? Ahora, una vez que ya tenemos las preguntas creadas, ¿cómo reviso las respuestas? Las respuestas tengo aquí, en esta opción que dice clarito, dice respuestas, ¿no? Y en este caso me dice que tengo dos respuestas, porque usted se acordará, contesté la primera parte de manera incompleta y luego contesté el formulario de manera completa. Entonces me voy a la opción respuestas y aquí tengo, mire, ya estadísticas de cómo puedo observar los resultados. Se lava las manos, me dice, sí, dos personas que corresponden al 100%. Hacer este tipo de estadísticas, haciendo otro tipo de encuestas, por ejemplo, a mano o en papel o persona a persona o boca a boca, como dice, ¿no? Me llevaría bastante trabajo tabular las respuestas, trasladarles a Excel, hacer los cálculos respectivos, crear las gráficas. Mire, ya me trae esto de manera automática. Gano bastante tiempo. Me dice ahora, se lava las manos, llegar a trabajo, dice dos personas, sí, el 100%, ¿no? Aquí mire, ya me tengo hasta porcentajes de diferentes tipos de barras. Seleccione el horario para visitas, me dice que una persona puede de 7 a 8 y una persona puede en cambio de 4 a 5 de la tarde, ¿sí? Vamos a ver, acá tengo la información sobre el candidato, aquí está todo el texto. Aquí tengo los niveles de satisfacción, como ha contestado solo una persona, mire, dice que es 100%, por lo tanto nosotros entendemos que es excelente la atención de este formulario. Seleccione su hobby, aquí podemos observar, mire, cómo es que se desarrollan las actividades a través de estos botones de radio que habíamos visto. Y aquí, mire, ¿en qué momento realiza estas actividades? Aquí podemos darnos cuenta, mire, con este gráfico, que la persona que ha contestado más horas se dedica a lo que son las redes sociales que, por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Sí? Si comparamos, aquí podemos hacer ya un análisis directamente con estos gráficos estadísticos, ¿no? Y las respuestas de fecha y hora directamente ingresado hacia el computador. Estos son los datos en resumen. Ahora puedo ir viendo pregunta por pregunta. Hago clic aquí en pregunta y aquí puedo ir viendo, mire, la pregunta número uno y aquí se encuentran las respuestas. Respuesta número uno y la respuesta número dos. Puedo ir viendo. Avancemos a la pregunta número 2, solamente con estas flechas. Aquí me dice que he hecho 10 preguntas en este momento. Voy a avanzar a la pregunta número 5, por ejemplo. La pregunta número 5, mire, le escriba sobre el candidato. Sí, aquí tenemos la única respuesta de esa persona que ha contestado. Y puedo ir revisando pregunta por pregunta para ir viendo cuáles son las opciones que ha seleccionado esa persona en particular. También tengo esta opción que dice individual. Dice aquí, pregunta número uno. En esta sección de dos personas estoy en el formulario número uno. La primera pregunta y puedo ver tal como ha contestado la primera persona.
Si me voy al formulario, mire, en este caso la primera persona solo contestó la primera, la segunda, y luego de eso ya no contestó, porque se acuerda que íbamos creando el formulario a medida que íbamos avanzando. Pero si me voy al formulario número 2 de la segunda persona, debe estar contestado todo, porque es ahí donde nosotros habíamos ido seleccionando todas las opciones para ir observando cómo se creaban también las mismas preguntas. ¿Ya? Ahora, ¿cómo le puedo hacer esto más manejable? ¿Cómo le puedo hacer esto todavía más operativo? Aquí tengo un botón para descargar. Este botón para descargar se encuentra aquí. ¿Sí? Este botón me va a permitir bajarme una copia de todos estos formularios para tenerlo en un solo archivo, pero no se me va a descargar en esta presentación, se me va a descargar como hoja de cálculo. Mire, aquí dice crear una hoja de cálculo. Hago un clic aquí y me dice, va a crear una hoja de cálculo y me dice formulario sin título. Hasta este momento me acabo de dar cuenta que no le he puesto un título al formulario. ¿Sí? Y el formulario se escribe el título en la parte superior, tal como habíamos creado los documentos anteriores de Word, de Excel, de PowerPoint o de documentos, de hojas de cálculo y de presentaciones. Acá arriba tengo que ponerle un nombre a este título, ¿no? Hacemos un clic aquí y se acaba de copiar ya el nombre de la encuesta, pero yo también puedo cambiarle. Voy a ponerle aquí, por ejemplo, encuesta uno. Esto ya solamente para mí como referencia, no es el nombre del archivo. Encuesta uno. Voy a ponerle aquí estudiantes del ISTO, por ejemplo. Esto está aplicado solamente para estudiantes del ISTO. ¿Ya? Y ese va a ser el nombre del archivo. Entonces voy a volver a crear la hoja de cálculo y mire aquí ya me dice encuesta uno. Con ese nombre se va a grabar el archivo, ¿no? Y le mando a crear el documento. Cuando le mando a crear, aquí me dice, mire, se ha creado un vínculo a la hoja de cálculo y le hago clic en abrir. Abrir, ya se me acabó de ir nuevamente. Y aquí está ya el vínculo. Se abrió automáticamente esta otra pestaña, ¿sí? Cargando problema, dice, se ha borrado en problema. Bueno, volver a cargar, eso usualmente no ocurre. Y mire, ya tengo en esta hoja de cálculo en línea todas las preguntas que acabé de observar hace un instante, ¿sí? Podemos ahí observar, mire, por columnas y por las respuestas. La ventaja también de utilizar esto es que yo puedo trasladarlo esto al Excel para poder manipular la información. Me refiero a manipular no para cambiar las respuestas, sino que me refiero a poder hacer análisis de la información. Por ejemplo, puedo solamente analizar la pregunta uno y 2. ¿Sí? O puedo analizar la pregunta uno y la pregunta 10. Eso ya va a depender de cómo yo quiera analizar la información. Y sobre todo hay esto dato aquí importante, que es la marca temporal. Esta marca temporal a mí me permite determinar cuando una persona llenó el formulario y si lo hizo dentro de los tiempos establecidos. Hablemos de un examen. Un examen les doy, por ejemplo, 5 minutos para que contesten, pero resulta que una persona ingresa luego de haber iniciado las evaluaciones en el minuto 6 o 7. Entonces yo con la marca de tiempo me puedo dar cuenta si esa persona cumplió a satisfacción o estaba esperando que alguien más conteste esas preguntas para que le ayude luego a contestar ese examen, ¿no? Y tranquilamente se podría anular incluso esa evaluación porque la marca de tiempo no es la que le corresponde o la que debía haber realizado esa actividad, ¿no? Vamos a ver, aquí mismo en este botón de crear una hoja de cálculo de descarga, me permite a mí, vamos a ver, pregunta, me manda directamente ya estas opciones. Aquí dentro de este Excel yo ya le puedo descargar este archivo, ¿no? Puedo descargarme este archivo como lo hemos hecho ya antes, los archivos que les indiqué la semana anterior, y le digo que me descargue ya directamente como Microsoft Excel, para no tener que estar copiando y pegando las preguntas, directamente ya se transforma en Microsoft Excel. Y aquí está, mire el archivo a descargar. Le hago un clic ahí y se abre el archivo. Usualmente estos archivos se van a la carpeta descargas y desde ahí nosotros podemos ya manejar esta información, ¿no? Como yo lo hice clic en el archivo, ya en pocos segundos debe activarse el Excel y debe abrirse el archivo. Mire, ahí está cargando la información y ya puedo empezar a revisar tal como lo estaba viendo en línea, pero ahora este archivo se encuentra ya en mi computadora, almacenada esta información. Yo sé que es un poquito extenso realizar todo este tipo de formulario en una sola hora de clase, pero hay que intentar manejar estas herramientas por lo menos hasta la creación de las preguntas para que sea más manejable y que usted pueda hacerlo después de esta actividad con bastante rapidez. Y no sé si usted puede ver mi pantalla de Excel. Ya tengo mi pantalla de Excel ahorita ya con el formulario tal como lo estaba viendo en línea. O sea, Alex, ¿me puede confirmar si puede ver el documento de Excel? Sí, sí, lo estoy viendo justamente ahorita.
¿Ya? Entonces ahí dice habilitar edición, ¿no es cierto? Habilitar edición. ¿No lo puede No, ver? no veo. Entonces es porque está solamente con la ventana del internet. Ahí veamos. En la parte superior dice habilitar edición. Ahí sí ya. Ya, entonces aquí habilitamos la edición, habilito y ya puedo trabajar. Mire, tengo la misma presentación que el documento que estaba en línea, solamente que ya está en mi hoja de cálculo en la que yo domino, yo manejo de pronto, ¿no? Se me hace mucho más fácil manejar, que en este caso sería el Excel, y puedo empezar a modificar absolutamente todo lo que yo desee, todo lo que yo necesite. Si quiero desde aquí, puedo volver a tabular, hacer gráficas y hacer las interpretaciones de los datos. Preguntas, Alex, de pronto antes de ir finalizando ya la clase. No, por el momento no tengo ninguna duda, ninguna pregunta. Me pareció más que todo, no sabía cómo realizaban este tipo de encuestas y pues me estaba muy interesante. Muy bien. Entonces, su trabajo, Alex, es justamente hacer esto. Va a crear usted una encuesta. Ese va a ser el deber. Yo les voy a implementar esto ya después en el aula virtual. Como le dije, esta información no está en la plataforma porque he visto que es más recomendable tratar este tema que tratar los filtros en correo electrónico. Ese es el tema que nos competía el día de hoy con relación a lo de la guía de estudio, pero yo le veo que es más importante tratar este tema con un poco más de profundidad y por lo tanto lo he visto el día de hoy. Entonces, su trabajito consiste en crear 10 10 preguntas para realizar una encuesta. ¿Sí? Para realizar una encuesta y solamente va a crear la encuesta, nada más. No va a tener todavía que enviarme. No va a tener que enviarme porque tenemos que configurar. Esta ya está listo para que pueda ser enviado. Lo que yo he hecho en pantalla está listo para ser enviado y para poder empezar a recibir respuestas. Pero con su encuesta la próxima semana, y eso es para todos los estudiantes que deben tener lista la encuesta la próxima semana, ingresamos nuevamente a este mismo tema y vamos a ver cómo se configura esto. ¿Cómo podemos mejorar la presentación? ¿Cómo podemos insertar gráficos? ¿Cómo podemos bloquear para que no estén viéndome dos o tres respuestas de una misma persona? ¿Y cómo le transformo esto a una evaluación para que me califique de manera inmediata? Porque ya me puede entregar incluso notas también de cuando sea una evaluación, ¿no? En el caso suyo, yo ya tendría una calificación de su evaluación que me envió. No sé si vio el puntaje. ¿Cuánto tiene usted de puntaje? Pues no, no ingresé a ver el puntaje, Liz. No, no le revisó. A ver, entonces yo voy a ingresar en este momento. A ver, la contraseña me pide. A ver, ya. Creo que le había mandado desde esta cuenta la evaluación. Me voy nuevamente a la opción de formularios. Aquí está, mire, el formulario está acá arriba. Si se da cuenta que el formulario estaba bastante abajo en la otra cuenta, ¿no? Porque no lo ocupo mucho ahí. En cambio, acá, como lo ocupo con bastante frecuencia, ya el formulario se ha ido moviendo solo. Aquí tengo evaluación TICS web. Aquí tengo el formulario que usted acaba de contestar. Y aquí tengo la evaluación 5, que es la que usted llenó. Vamos a revisar rápidamente las respuestas. Tengo un solo estudiante, que obviamente es usted. Y mire, he sacado 10. Valor normal 10, valor promedio 10, intervalo de 10. Es decir, que usted sacó 10 absolutamente en todas las preguntas. ¿Sí? Y si tuviera más estudiantes, me Gracias, dijera todos los demás puntajes. No, felicitaciones. Ha obtenido la máxima nota en este momento. gracias, Liz. Bueno, entonces esto es lo que yo quiero que ustedes manejen la próxima semana. ¿Cómo podemos ver estas calificaciones? ¿Cómo podemos configurarle para que se transforme una encuesta común en una evaluación y algunos otros datos extras? Bien, Alex, entonces eso sería todo lo que tenemos que tratar por el día de hoy, si es que no hay ninguna pregunta. No, ninguna duda, mi estimado Liz. Solamente voy a tener listo lo que es el formulario y nada más, ¿verdad? El formulario y nada más, eso es todo, así es. Ya, o sea, no va a haber tareas. Esa es la tarea literal. Exactamente, esa es la tarea de esta semana, crear un formulario con 10 preguntas, las que usted quiera. Mientras más Ya, variaditas estén como le he mostrado el día de hoy, mejor. ya, ok. Esa es mi estimado Liz.